Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las patologías del estómago. Primero vamos a ver una lista de las enfermedades que vamos a ver en este video. Primero vamos a aprender a diferenciar gastrosquisis de onfalocele. Luego vamos a ver estenosis hipertrófica del píloro, los tipos de gastritis, úlcera peptídica, cáncer gástrico, dispepsia y por último enfermedad de Menetrier. Primero vamos a empezar con algo sencillo, que es la diferenciación entre gastrosquisis y onfalocele. Ambas son alteraciones embriológicas, donde en gastrosquisis vamos a tener una mala formación de la pared ventral del abdomen y en onfalocele vamos a tener una falta de retroceso de la hernia fisiológica alrededor de la semana 12. La diferencia más marcada entre ambas es que en la gastrosquisis no vamos a tener ninguna clase de cubierta peritoneal, mientras que en el onfalocele vamos a tener una cubierta y va a ser una hernia umbilical, es decir, en el ombligo y va a ser medial, mientras que en la gastrosquisis va a ser una hernia paraumbilical. Una forma sencilla de acordarse de esto es esta imagen, donde por la G observamos que hay una salida lateral del intestino y no va a tener una cubierta, mientras que por la O de onfalocele recordamos que es medial y que va a tener una cubierta. En esta imagen observamos de igual forma al intestino sin ninguna clase de cubierta, que es gastrosquisis, y en la imagen de la derecha observamos al intestino cubierto por el peritoneo. Ahora vamos a pasar a ver estenosis hipertrófica del píloro, que es un engrosamiento de las paredes del esfínter pilórico, que va a ser clásicamente observado entre la segunda y séptima semana después del embarazo, después del nacimiento. Las manifestaciones clínicas clásicas son los vómitos en proyectil y no biliosos, porque no van a llegar hasta el intestino delgado. Va a haber un peristaltismo visible, ya que a nivel del epigastrio vamos a tener una masa en forma de aceituna. El tratamiento va a ser una miotomía y el diagnóstico va a ser una ecografía abdominal. En esta imagen observamos cómo el canal pilórico se extiende y se alarga de manera abrupta y cómo las paredes del músculo liso del esfínter pilórico han aumentado su diámetro de manera considerable. Ahora vamos a ver la patología más importante del estómago, que es la gastritis. Se clasifica en dos, que es la aguda y la crónica. En la aguda vamos a tener causas que van a aumentar la producción de ácido clorhídrico o la disminución de la protección de la mucosa. Y en las crónicas van a ser dos, que va a ser la tipo A o crónica autoinmune y la tipo B, que es causada por Helicobacter pylori. Recordando que Helicobacter pylori también puede ser aguda. Vamos a ver primero las gastritis agudas, recordando que son principalmente cosas que van a aumentar la acidez o que van a disminuir la protección. Empezando con AINES, con los fármacos AINES, donde vamos a tener inhibición de la producción de prostaglandina. Recordando un poco de fisiología, la prostaglandina va a ayudar a la producción de bicarbonato y también va a ayudar a la disminución de la producción de ácido clorhídrico. Por eso en AINES vamos a tener un aumento de la producción de ácido clorhídrico. El alcohol, por sí solo el alcohol va a dañar a la mucosa. Y ahora vamos a ver dos úlceras en especial, que son la úlcera de Cushing y la úlcera de Curling. La úlcera de Cushing es por un aumento de la presión intracraneal. Esto va a estimular al vago. El vago va a producir más acetilcolina y la acetilcolina va a ir a las células parietales a estimular la producción de ácido clorhídrico. Mientras que en las úlceras de Curling van a ser causadas por shock, especialmente por shock hipovolémico, donde vamos a tener en el shock hipovolémico por deshidratación o por quemaduras, pérdida del plasma. Como hay pérdida de plasma, hay menos perfusión de la mucosa, y recordando que la mucosa se forma de agua y de mucina, vamos a tener una pérdida del espesor de la mucosa. Entonces vamos a producir las úlceras de Curling. Y también en el shock vamos a tener las úlceras por estrés, que de igual forma van a aumentar la producción de ácido clorhídrico.
vamos a tener como otra causa la quimioterapia, porque va a haber una alteración de la proliferación de la mucosa y Helicobacter pylori. Ahora vamos a ver dos conceptos. Vamos a ver dos conceptos que causan mucha confusión, que son la erosión y la úlcera. La erosión solo es daño del epitelio, es decir, de las células más superficiales, mientras que la úlcera es daño de toda la mucosa. Ahora vamos a ver los dos tipos de gastritis crónica, empezando con la gastritis autoinmune. Primero vamos a recordar dónde es la ubicación de las células parietales que van a ser en el fondo y en el cuerpo. Recordando que una diferencia de ambas gastritis es el lugar, siendo de la gastritis crónica el fondo y el cuerpo, y la gastritis por Helicobacter pylori va a ser principalmente el antrum. En la gastritis crónica autoinmune vamos a tener un daño de las células parietales por los anticuerpos, es decir, vamos a destruir a nuestras células parietales, vamos a tener atrofia de la mucosa y vamos a tener acloridria. Acloridria, es decir, que no va a haber producción de ácido clorhídrico y tampoco vamos a tener la producción de factor intrínseco. Como no va a haber ácido clorhídrico, no vamos a tener nuestra retroalimentación negativa con el vago y vamos a tener mayor producción de gastrina y por lo tanto hiperplasia de las células G. También por la falta de factor intrínseco no vamos a tener la absorción adecuada de vitamina B12 en el ilium y por eso vamos a tener a la anemia megaloblástica o anemia perniciosa. Recordando que la anemia perniciosa solo va a ser en gastritis crónica autoinmune. No todas las anemias megaloblásticas son anemias perniciosas. Y un término que vamos a revisar mucho mejor después es que en las gastritis crónicas vamos a tener metaplasia intestinal, que luego nos puede llevar a un adenocarcinoma gástrico o también llamado cáncer gástrico. Ahora vamos a ver el tipo B o gastritis por el Helicobacter pylori. Por lo general se va a observar en el antrum pilórico, como dije anteriormente. Y algo muy curioso de esta gastritis es que la bacteria se va a sentar en la mucosa y el daño, es decir, lo que va a atravesar nuestro epitelio van a ser las proteasas y las ureasas. Las ureasas van a hidrolizar la urea, van a formar amoníaco. Después este amoníaco va a formar amonio y el amonio es lo que daña nuestra mucosa, en especial el cloruro de amonio. La presentación clásica es el dolor abdominal a nivel del epigastrio, que es muy poco específico, y la gastritis nos puede dar riesgo a úlceras o a metaplasia intestinal. Como dije anteriormente, en la gastritis crónica siempre nos tenemos que acordar de metaplasia intestinal y luego adenocarcinoma gástrico. La forma de diagnóstico de gastritis por Helicobacter pylori es por una biopsia y por la prueba del aliento con urea. La prueba del aliento con urea es sencillo. Al paciente le vamos a dar urea con isótopos de carbono 14 o también puede ser de 13. Recordando la estructura de la urea, tiene un carbono a nivel central. Entonces, si nosotros hidrolizamos a la urea, es decir, lo partimos a la mitad, vamos a producir dióxido de carbono. Y entonces, en la prueba del aliento, el paciente, si tiene ureasas, va a exhalar dióxido de carbono con los isótopos que le hemos dado en la urea. Entonces, si el paciente exhala dióxido de carbono con estos isótopos, es positivo para ureasas. Y es una forma sencilla de diagnosticar. Ahora, el tratamiento clásico para gastritis por el Helicobacter pylori es la triple terapia por 7 a 10 días, donde se va a usar un inhibidor de la bomba de protones, que por lo general es omeprazol, y dos antibióticos, que puede ser amoxicilina o metronidazol y claritromicina. Ahora vamos a ver aquí un resumen, donde observamos como en la autoinmune o en la tipo A vamos a tener anemia perniciosa y va a ser una afección del fondo y del cuerpo.
mientras que la tipo B por Helicobacter pylori vamos a tener riesgo de úlceras en el antro. Y ambas van a dar riesgo a la metaplasia intestinal y luego a adenocarcinoma gástrico. Ahora vamos a revisar mucho mejor esto de la metaplasia intestinal. Recordando cuál es el concepto de metaplasia, la metaplasia significa cambio de una célula por otra. Y cuando decimos intestinal, es decir que va a ser igual al epitelio del intestino. Esto va a ser por la inflamación crónica. Es decir, va a haber un infiltrado de células mononucleares. Recordando que en el intestino vamos a encontrar a las placas de Peyer y por eso se dice que es una metaplasia intestinal, porque vamos a tener infiltrado de estas células mononucleares. Y también un hallazgo de esta gastritis atrófica metaplásica o metaplasia intestinal son las células caliciformes. Como se ve en esta imagen, observamos aquí a las células caliciformes que se ven con mucha facilidad. Ahora vamos a pasar a ver a la úlcera peptídica. La úlcera peptídica puede ser causada o se puede observar en el duodeno, en la primera porción del duodeno y en la curvatura menor del estómago. El 90% de los casos va a ser en el duodeno, no se ve tanto en el estómago. La causa más común, en 100% de los casos, siempre va a ser la causa principal en la úlcera duodenal, el Helicobacter pylori. Mientras que la úlcera gástrica es el 70% de los casos. También puede ser causado por AINES o por reflujo biliar. Y ahora vamos a aprender a diferenciar ambas úlceras. En ambas vamos a tener manifestaciones clínicas similares, donde vamos a tener dolor epigástrico y una diferencia muy marcada, una diferencia que nos puede ayudar, es que en la úlcera duodenal vamos a tener mejoría en el dolor cuando comemos, porque la comida va a estimular la producción de sustancias alcalinas en el duodeno para atenuar el dolor de las úlceras. Mientras que en la úlcera gástrica vamos a tener un dolor más intenso cuando comemos porque vamos a estimular la producción de ácido clorhídrico. El diagnóstico va a ser por endoscopía y aquí vamos a observar las complicaciones de ambos. En ambos vamos a tener complicaciones de hemorragia superior del tracto gastrointestinal. ¿Por qué digo que es superior y no inferior? Todas las hemorragias que están por encima del ligamento de Treitz se dice que son hemorragias superiores. En la úlcera duodenal vamos a tener una hemorragia porque pueden llegar a la arteria gastroduodenal, mientras que la úlcera gástrica puede ser eh, un daño en la arteria gástrica izquierda, por anatomía. Sabemos eso. Y si hay una úlcera duodenal en la pared posterior, puede llegar a la cabeza del páncreas y causar una pancreatitis aguda. Y ahora una característica que no se tienen que olvidar es que en la úlcera duodenal, en la úlcera duodenal no vamos a tener un posible riesgo de malignidad, mientras que en la úlcera gástrica sí vamos a poder causar un carcinoma gástrico. Vamos a ver un síndrome que es el síndrome de Zollinger-Ellison, que se caracteriza por aparecer un gastrinoma, que va a ser en la ubicación del intestino o del páncreas. Un gastrinoma es un tumor que produce gastrina en excesiva cantidad y por eso vamos a tener úlceras múltiples, que se van a ver mayormente en la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno y que incluso puede llegar hasta el yeyuno. Y en todas estas enfermedades donde vamos a tener una úlcera peptídica, vamos a ver hipertrofia de las glándulas de Brunner. Estas glándulas se encargan de la producción de bicarbonato para amortiguar el ácido y por eso se van a hipertrofiar. Se encuentran en la submucosa del duodeno. Como se observa en la imagen, cómo se hipertrofian estas glándulas. Y otra complicación que vamos a poder ver en la úlcera peptídica es cuando hay una perforación. Cuando hay una perforación puede haber salida de líquido y puede llegar hasta causar un neumoperitoneo. Como se observa en la imagen, el líquido va a ir por debajo del diafragma y por encima del hígado.
Ahora vamos a ver dos imágenes para diferenciar una úlcera peptídica que no es maligna y aquí vamos a poder ver un adenocarcinoma. En la úlcera peptídica vamos a poder observar bordes muy bien delineados y la mucosa alrededor de la úlcera no va a tener ninguna alteración. Mientras que en el adenocarcinoma vamos a poder ver un borde irregular y cómo la mucosa va a empezar a tener esta forma arrugada alrededor de la úlcera y por eso van a tener estos bordes irregulares. Ahora vamos a ver el cáncer gástrico o adenocarcinoma gástrico, que es una proliferación maligna del epitelio. Vamos a ver una clasificación clásica que es muy vista, que es la clasificación de Lauren, donde vamos a tener un tipo intestinal y un tipo difuso. En el tipo intestinal vamos a tener una úlcera grande, irregular con bordes elevados, mientras que en el difuso no vamos a tener un borde muy bien delimitado, vamos a poder observar la rinitis plástica, que es una desmoplasia. La desmoplasia es una fijación, una adherencia de los vasos y del tejido conectivo hacia las células. Y por esta rinitis plástica vamos a tener una forma de botella en las paredes del estómago. Y esta rinitis plástica va a ser por células en forma de anillo de sello. Ahora vamos a ver una diferencia muy bien marcada de ambos tipos, que son los factores de riesgo. En el tipo intestinal, los factores de riesgo van a ser mucho más claros, como por ejemplo los alimentos que tienen nitrosaminas, que van a ser los alimentos ahumados, como el jamón, el tocino o la salchicha. Otro factor de riesgo es la metaplasia intestinal, que se caracteriza por las gastritis crónicas, los pacientes con sangre tipo A y que presentan tabaquismo. Y en el tipo difuso, el factor de riesgo va a ser la mutación de la caderina E, que no es una razón donde se haya investigado cuál es la relación causal, pero es lo que más se ha visto, es lo que tiene más prevalencia. Ahora vamos a ver a las células en forma de anillo de sello. Aquí podemos observar cómo el núcleo está lateral, empujado por esta partícula de mucosa, de mucina y agua en estas células gástricas. Y aquí podemos observar la linitis plástica, que es esta forma de botella que se va a presentar en las paredes del estómago. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas, que son la pérdida de peso, dolor abdominal y la saciedad temprana, que se va a ver más que nada en el tipo difuso por la rinitis plástica y anemia. Las manifestaciones clínicas que se ven muy poco son la acantosis nigricans, que es una pigmentación negruzca de la piel a nivel de la axila, y el signo de Lesser-Trilat, que es una queratosis seborreica que se va a ver más que nada a nivel de la espalda. Este signo sí está muy relacionado al cáncer gástrico, mucho más que acantosis nigricans. Ahora vamos a hablar de la propagación del cáncer gástrico. Recordemos que el estómago va a drenar a nivel del nódulo supraclavicular izquierdo o de Virchow, que se encuentra justo aquí. Ahora vamos a ver los metástasis distales, que van a ser comúnmente al hígado, a la región periumbilical y a los ovarios, que van a ser más que nada de manera bilateral. En la región umbilical va a ser por el nódulo de la hermana de Marie Joseph, que se va a encontrar más que nada en el tipo intestinal, mientras que en los ovarios bilaterales le vamos a dar el nombre de tumor de Krukenburg, que va a ser más que nada en el tipo difuso. Ahora vamos a terminar con la dispepsia o indigestión, donde vamos a tener este algoritmo que nos va a ayudar a que no mandemos a todos los pacientes a hacer una endoscopía. Vamos a ver si nuestro paciente tiene más de 55 años o tiene síntomas alarmantes como dolor a nivel del epigastrio o pérdida de peso. Vamos a tomar en cuenta estas dos características para mandar a hacerle una endoscopía. Y si no presenta estas dos características,
vamos a hacer un test de Helicobacter pylori. Si sale positivo a este test, le vamos a dar la triple terapia. Y si sale negativo, solo le vamos a dar un inhibidor de la bomba de protones. Y si el paciente no mejora con estos dos tratamientos, recién le vamos a mandar a hacer una endoscopía. Y por último, esta enfermedad que no está relacionada al daño de la mucosa o al aumento de la acidez, sino todo lo contrario, vamos a ver principalmente cómo tiene una relación con el cáncer gástrico. La enfermedad de Menetrier se caracteriza por la hiperplasia de la mucosa, una excesiva secreción de la mucosa gástrica, y por esta razón vamos a tener acloridria y enteropatía perdedora de proteínas. Como no vamos a poder absorber proteínas, vamos a tener hipoalbuminemia. Y como tenemos hipoalbuminemia, no vamos a poder regular bien nuestra presión oncótica y vamos a perder líquido de nuestros vasos hacia el intersticio. Y por eso vamos a causar un edema. Está relacionado con el cáncer gástrico principalmente por la acloridria, porque no vamos a tener nuestra retroalimentación negativa y por eso vamos a estimular más cantidad para la producción de ácido gástrico. Y así terminamos el video.